Creo que es lo más que puedo. Ok, se Pero ve vertical la pantalla, pero se aprecia lo que está presentando. Pues muy bien, vamos a comenzar. Tengo el gusto de presentar al doctor Félix Capulín Pérez de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, pues él fue uno de mis profesores en mis tiempos de licenciatura y pues él tiene estudios de doctorado por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de, perdón, Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con 20 años de antigüedad. Entonces, tiene alrededor de 30 artículos publicados dentro de la teoría de continuos y sus hiperespacios. Y el día de hoy nos va a platicar de conjuntos rígidos bajo homotopías y contractibilidad y pseudo-homotopías y pseudo-contractibilidad. No sé si lo dije bien, pero espero que sí. Si no, pues ahí me corrige. Adelante. Ok, pues muchas gracias por la invitación. En esta ocasión quiero platicarles un poquito sobre algo que nosotros le llamamos conjuntos rígidos en espacios topológicos. Estos, más o menos, lo que quiero hacer es como mostrar un bosquejo histórico de este tipo de conjuntos. Aquellos que saben mucho de homotopías y de contractibilidad, pues la idea de que un espacio sea contráctil, pues es que pues el espacio lo puede uno deformar de manera continua, pues hasta llevarlo a un punto. Entonces esa es como la idea intuitiva de esta parte. Y entonces, pues lo que yo quiero mostrar en esta parte es ver como que qué tipo de conjuntos en un espacio topológico son los que no permiten que un espacio se pueda contraer, y a estos conjuntos pues les vamos a llamar conjuntos rígidos. Claro, hay muchos más, aparte de los que voy a presentar aquí, hay muchos más conjuntos, hay muchas más propiedades que hacen que un espacio topológico no sea contráctil, pero pues me voy a enfocar esencialmente en estos que voy a presentar en esta sesión. Entonces, pues para ello, pues voy a considerar pues algunos personajes del cuento y voy a trabajar en esta parte principalmente en espacios topológicos que voy a considerar métricos, compactos y conexos. A este tipo de espacios nosotros les llamamos continuos y esencialmente me voy a enfocar en este tipo de conjuntos y en algunos continuos muy particulares que han ido surgiendo históricamente. En este artículo de Janusz Haratonik y Grabowski, que lo hicieron en 1976, fue cuando ellos comenzaron a trabajar con cierta clase de espacios rígidos. Aquí coloco las definiciones que ellos trabajaron, que ellos definieron en ese artículo. Hoy en día se pueden decir de otra manera, pero quise poner como la definición original que se trabajó en 1976. Obviamente esta definición de homotopía es mucho más antigua, pero ellos trabajaron con esta definición muy particular. Entonces, lo que ellos hicieron es que, lo que ellos definieron como homotopía es simplemente una función entre un producto de X con el 0,1
y cuya imagen es otro espacio topológico, a este tipo de funciones continuas. Ellos le llamaron homotopía. Cuando tenemos que X es un subconjunto de y la imagen de todos los puntos de la forma H de la forma X, 0, los mandamos a X, pues simplemente se dice que H es una deformación de X en Y. Cuando los valores de la función H en los puntos X, 1 toman un valor constante, pues decimos que H es una contracción de X en Y, y si X es igual a Y, pues vamos a decir que H es una contracción de X en X, o simplemente una contracción. Y cuando el espacio tiene esta propiedad de podérsele definir una función de este estilo, pues simplemente vamos a decir que el espacio es contráctil. Hoy en día, cuando trabajamos esta definición, como aparecen en los libros, definimos cuándo dos funciones son homotópicas. Tenemos dos espacios topológicos, X y Y, tenemos una función, tenemos dos funciones de X a Y, y vamos a decir, y hoy en día se dice que dos funciones son homotópicas si existe una función continua de X con cruza el intervalo 0, 1 a Y, de tal manera que H de X0 pues me da la función f de X, y H de X1 me da la función G de X. Cuando tengo una característica de este estilo, pues decimos que F y G son homotópicas. Cuando trabajamos con X y Y, con el mismo X y Y, el mismo espacio, y así como en esta definición decimos que H de X1 es una función constante, y en el caso de que H de X0 sea igual a la función identidad, pues nosotros decimos que esa es una contracción y por lo tanto el espacio es contráctil. Entonces, esa es la definición que regularmente se trabaja hoy en día para contractibilidad. Aquí quise poner esta definición que es que ellos trabajaron, pero en esencia se trabaja con lo mismo. Entonces, decía yo que la idea de esta plática es no tanto determinar qué espacios son, bueno, va agarrado de la mano, es determinar qué tipo de espacios no son contráctiles y de alguna manera determinar en cierta forma pues condiciones que no queremos para que se cumpla la contractibilidad. Ok, entonces, uno de los primeros resultados que ellos probaron en 1976 es que si tenemos dos subconjuntos de X, uno no vacío, obviamente, y el otro que no sea todo X, si siempre que tenemos cualquier deformación de X en X y tenemos que la imagen del conjunto A cruza el intervalo 0, 1, se queda todo metido en B, entonces el espacio no es contráctil. Y casi todos los resultados que se desprenden después de este tipo de conjuntos tienen que ver mucho con este resultado. Entonces, la idea aquí, para determinar que algo no es contráctil, es dar cualquier deformación, de tal manera que tengamos algo de este estilo. Tenemos aquí A, tenemos X, tenemos B. Entonces, la idea intuitiva es que los puntos que tengo dentro de A, cuando estoy definiendo, cuando estoy tomando la deformación, se muevan, se pueden mover dentro de X, pero que no se escapen, que los puntos no se escapen del conjunto B. Y como no se pueden escapar del conjunto B, entonces no hay una forma de llevarlos continuamente a un punto. Entonces esa es la idea como intuitiva de que
de que este tipo de conjuntos no me permitan moverme libremente, simplemente se queden ahí como anclados en algún otro conjunto y que al no poder escapar de ese conjunto, pues no pueda yo llevarme a todos a un solo punto. Entonces, este resultado es, digamos, de los más importantes que, este, que ellos dieron, y no voy a poner la demostración, pero la demostración es muy fácil, este, pero no por eso deja de ser importante. Cuando el conjunto, en la definición anterior que tengo, cuando el conjunto, o en el teorema anterior más bien, cuando el conjunto B es igual al conjunto A, pues ellos le dieron un nombre muy especial a este tipo de conjuntos que se mantienen fijo bajo homotopías, y a este tipo de conjuntos le llamaron conjuntos homotópicamente fijos. Y entonces, pues como corolario al teorema anterior, pues tenemos que si un espacio topológico tiene un conjunto homotópicamente fijo, entonces el espacio no es contráctil. Entonces, la plática pues realmente se va a basar va a tener como base este resultado, y de ahí pues se van a definir muchos conjuntos que van a tener como esta característica. En algún momento voy a poner algunos así muy concretos para que se vea un poquito mejor la idea a lo que me refiero con este tipo de conjuntos. Los primeros conjuntos que definieron, les llamaron R arcos, y para ello necesitaron de estas definiciones, lo que nosotros llamamos el límite inferior y el límite superior. Y entonces para ello pues necesitamos un espacio topológico, una sucesión de subconjuntos no vacíos del espacio, y se define el límite inferior y el límite superior, como aquellos puntos, el límite inferior como aquellos puntos en donde para cualquier abierto que nosotros tomemos y que contenga el punto, a partir de cierto momento, los elementos de la sucesión le pegan al conjunto U. Si un punto tiene esa característica, entonces decimos que está en el límite inferior, y en el límite superior, un punto va a estar en el límite superior si para cualquier abierto que contenga el punto, voy a tener una cantidad infinita de elementos de la sucesión que le pegan al conjunto. Cuando estos dos conjuntos son iguales, pues simplemente decimos que a ese conjunto en común le vamos a llamar el límite de la sucesión. Y entonces, una vez que ellos definen estos conjuntos, definen lo que es un R arco, demuestran que estos R arcos son conjuntos que se mantienen fijos bajo homotopías, es decir, son conjuntos homotópicamente fijos. No voy a leer la definición, es un poquito técnica, como algunas otras definiciones que pongo y otras que omití por lo mismo, pero la idea, por ejemplo, de aquí de los R arcos se puede ver un poquito más fácil si yo les presento un dibujito. Espero que se vea ahí en la parte verde. Yo tengo un espacio topológico como de esta manera, esos arquitos van convergiendo a una parte del arco que le voy a llamar aquí A, B, y por la parte de abajo también tengo una sucesión de arquitos que le van convergiendo también a una parte del arco A, B, de tal manera que estos puntos extremos que estoy marcando aquí convergen a un punto de la forma C, D. Aquí no estoy respetando la notación que tengo en la definición, pero bueno, y la otra sucesión de puntos extremos de los otros arcos le convergen a un punto por acá, que le voy a llamar D. Entonces aquí tengo
esto de aquí me define un arquito, C, D, de tal manera que cuando yo trato de definir una homotopía en el espacio, resulta que estos puntos que pertenecen al arco C, D, si yo pudiese dar una homotopía y quisiera ver, quisiera pensar que se pueden llevar solamente a un punto todos ellos bajo la homotopía, tendría un problema porque si yo me tomo cualquier punto ahí en el arco C, D, como tengo movimientos continuos, entonces si yo me quisiera mover hacia donde está el punto A, pues por continuidad habrían puntos muy cercanos al punto que yo elegí, que se tienen que mover también al punto A, pero en estos puntos, por ejemplo, que marco ahí con una flechita, pues esos puntos de alguna manera también por continuidad tienen que seguir cierto movimiento y tienen que seguir lo que de alguna manera hacemos en el arco límite. Entonces, si yo me quisiera mover a la derecha, estos puntos extremos no tienen espacio para moverse a la izquierda y entonces esos puntos no me permiten que el punto que estoy trabajando en el arco C, D se mueva a la izquierda, perdón. Y si yo quisiera hacer el mismo movimiento hacia la derecha, yéndome hacia el punto B, los puntitos que tengo en la parte de arriba no me van a permitir que esos puntos se muevan tan libremente hacia la derecha, porque también ellos se tendrían que mover a la derecha, pero ahí no hay espacio donde moverme. Entonces, la idea de esos homotópicamente fijos es que me quiera yo mover por donde me quiera mover, siempre hay puntos que de alguna manera me impiden ese movimiento, al menos de manera continua. Entonces, esa es como la idea de tener un R arco en este tipo de espacios. Entonces, pues obviamente ellos probaron que este tipo de conjuntos, más o menos por la idea intuitiva que acabo de manejar, son homotópicamente fijos y entonces uno de los teoremas que puse anteriormente, pues me dice que cuando tenemos ese tipo de conjuntos, pues los espacios no son contráctiles. Ok. Posteriormente a esa definición, en 1978, Schuba, en este artículo que se llama R Continua and Contractibility of Dendroid, define ahora lo que son R continuos y esencialmente para cuando define R continuos, se lleva la idea de los R arcos y entonces en lugar de tener un arco en lugar de tener un arco que no pueda yo mover libremente, pues trabaja con un continuo y entonces voy a tener ciertos puntos que me van a impedir moverme hacia cierto lugar y me van a impedir moverme hacia otro cierto lugar. Aquí ya no manejo derecho izquierda y eso ya va a depender del problema que yo tenga. Y entonces al no tener un libre movimiento entre de poderme mover a una dirección concreta, en este caso a un punto para poder determinar la contractibilidad, pues ese tipo de conjuntos también van a ser homotópicamente fijos. Entonces, aquí la idea es de que esos conjuntos, de alguna manera, que me están impidiendo moverme de un lado hacia otro, son algunas componentes de un cierto de un cierto conjunto eh, de un cierto conjunto
en donde van a estar, ese conjunto, pues va a ser simplemente un abierto. Esto que pongo en esta parte es lo que nosotros llamamos una bola abierta alrededor de un conjunto o una nube de cierto radio alrededor de un conjunto. Entonces, una vez que se definieron estos R continuos, obviamente ayudándonos de la idea de los límites superiores o de los límites inferiores, posteriormente pues, se probó que entre algunas características que todo R arco pues es un R continuo, que todo R continuo es homotópicamente fijo y que si esta definición la dio este señor en continuos que les llama dendroides. No me voy a meter mucho en esta definición. Entonces ahí define este tipo de conjuntos y muestra que si un dendroide tiene un R continuo, pues no es contráctil y la prueba pues fue probando que era homotópicamente fijo. Y como siempre que se define algo nuevo, pues trata uno de ver pues, que lo que está definiendo uno pues realmente sea más general que lo que se definió anteriormente. Y si ya dije que todo R arco es un R continuo, pues aquí la idea esencial pues es decir, bueno, habrá un R continuo que no sea un R arco. Y bueno, una vez que se mete uno en este tipo de temas, pues se da uno cuenta que hay muchos ejemplos. Y uno de ellos, que son de los pocos que voy a poner aquí, más o menos espero que se vea, es pensar en un continuo, así como de esta manera, ahí en lo verde, que le llamamos un F omega, y a ese F omega le hacemos converger una sucesión de arcos, así, de esa forma. Solamente voy a poner uno, y resulta que el punto en donde se intersectan todos esos arcos, pues va a ser un R continuo, y el espacio en general, pues no va a tener R arcos. Entonces, ese fue el ejemplo original que él dio. Una vez que uno analiza la definición, pues se pueden dar muchos ejemplos con respecto a estos dos conceptos. Posteriormente, él mismo, en 1 o 2 años después, define otros 3 conjuntos que a uno le llama R1 continuo, en donde se va a decir que un continuo es un R, un continuo en un dendroide. Aquí lo puse general, pero realmente la definición fue en dendroides. Si existe un abierto que contiene al continuo K, de tal manera que haya 2 sucesiones de componentes de ese abierto que lo contiene, y que ese conjunto se pueda ver como la intersección de los límites superiores. El otro conjunto le llamó R2 continuo, y aquí la diferencia es que en lugar de trabajar al K como una intersección de límites superiores de componentes, pues las trabaja con el límite de las componentes. Aquí en esta parte me hizo falta poner la otra sucesión de componentes, perdón. Y el otro conjunto que le llamó R3 continuo, el K lo obtiene como un límite inferior de una sucesión de componentes. Y entonces, entre algunas propiedades que él fue demostrando, es que si un dendroide contiene un RI continuo para algún I entre 1, 2 y 3, entonces contiene un R3 continuo. Y si contiene un R1 continuo, entonces contiene un R2 y un R2 continuo, y cada R2 continuo es un R3 continuo.
Entonces, al final, con estas observaciones, muchos de los problemas con los que trabajamos, los que hemos trabajado un poquito con este tipo de conjuntos, terminamos trabajando con los R3 continuos porque todos los demás tienen que ver con tanto el R1 como el R2 tienen que ver con los R3 continuos. Entonces, simplemente trabajamos con los R3 continuos y ya aterrizamos casi los mismos resultados a los resultados que podamos obtener para R1 y para R2. Y entonces, este tipo de conjuntos también son conjuntos rígidos y se prueba que cada uno de ellos es homotópicamente fijo. Y entonces cada vez que uno tiene continuos o RI continuos, se puede probar que esos dendroides son no contráctiles. Posteriormente, como estos conceptos se habían trabajado en dendroides, posteriormente Bode Haratoni, una de las personas que se ha dedicado mucho o que se dedicó mucho a la parte de teoría de continuos, dijo, bueno, pues qué diferencia hay entre que yo trabaje en un dendroide y un continuo general, así muy general. Entonces dijo, bueno, revisando cómo se definían las cosas, pues dijo, pues estas definiciones se valen para continuos en general, y entonces en lugar de definir RX continuos en dendroides, pues empezaron a adoptar las definiciones para continuos muy generales, y entre ellos, pues, muchos de los resultados que se tenían, pues se valían para continuos en general. Pese a que muchas de las cosas se cumplen para continuos en general, él en algún momento mencionó algún resultado en donde afirmaba algo. Ahorita voy a poner ahorita el resultado, en donde afirmaba algo, pero resulta pues, que no era cierto. Y entonces ahorita más o menos voy a platicar cuál fue como el detalle. Ok, entonces, posteriormente a la definición de los R continuos, ya por ahí de 1997, 98, unos coreanos se dieron cuenta que esta definición se podía extender y que en lugar de trabajar con continuos, que los RIs fueran continuos, trabajaron con conjuntos cerrados. Eso quiere decir que trabajaron con conjuntos que no necesariamente son conexos. Y entonces eso dio pauta para definir lo que son R1 conjuntos, lo que definieron como R1 conjuntos, definieron como R2 conjuntos y R3 conjuntos, y la única diferencia entre la definición de los RIs continuos con los RI conjuntos es que cambiaron la conexidad, cambiaron que el conjunto fuese un continuo con que el conjunto simplemente fuese un conjunto cerrado, y las cosas les funcionaron también de maravilla. Al final probaron que ese tipo de conjuntos, bueno, aquí pongo una relación, me la voy a saltar, más o menos como la relación que había yo dado hace un rato, y entonces ellos probaron que ese tipo de conjuntos también son homotópicamente fijos, y obviamente pues tenían que ir comparando cómo era uno en relación del otro, también como para no repetir el mismo, que el mismo concepto fuera el mismo. Y entonces, pues en el artículo que puse anteriormente, pues dieron varios ejemplos, y entonces probaron que existía un conjunto no conexo, que no es un R3 conjunto, y existe un R3 conjunto no conexo, que no es un conjunto. Probaron que existe un conjunto no conexo, que es ambos un conjunto y R3 conjunto, que no es un R2 conjunto. Y probaron este resultado que tiene que ver un poquito con lo que decía anteriormente, que existe un continuo, que es un continuo, que no es ni R2 ni R3.
menciono en esta parte porque cuando Bode Haratonic decidió extender la definición de RI continuos a continuos en general, puso un resultado que decía que todo R1 continuo es R2 y R3 continuo. Y entonces llegaron estos coreanos y dijeron, tu prueba está mal. Y aquí en este artículo, no voy a poner los ejemplos, algunos son un poquito complejos, pero bueno, y entonces ellos dijeron, este resultado no es cierto. Nosotros damos un ejemplo de un R1 continuo que no es ni R2 ni R3, pero resulta que sí, o sea, realmente es cierto lo que ellos dijeron, sí existe un ejemplo de ese estilo, pero resulta que el ejemplo que ellos dieron tampoco era correcto. Y entonces, Patricia Pellicer, una investigadora de México, en 2023, junto con algunos de sus estudiantes, en este artículo probaron que en efecto el resultado que pongo ahí en el inciso C es correcto, pero que los coreanos también dieron un ejemplo falso. Y entonces en este artículo ellos mostraron, entre muchas cosas, que sí es correcta la afirmación, que sí existe ese ejemplo, pero dieron un ejemplo en donde realmente sí se cumplían las condiciones. Entonces, bueno, eso es algo que se fueron manejando errores tras errores y que al final cada uno de ellos pensaba que tenía la forma correcta y bueno, me parece que aquí en este artículo ya se mostraron las cosas correctamente. Ok, y bueno, lo que les decía, pues ellos probaron que esos RI conjuntos también son homotópicamente fijos, y por ser homotópicamente fijos, entonces cada continuo que no tiene un RI conjunto, pues también no es contráctil. Posteriormente, bueno, todas estas ideas se manejan en términos de contractibilidad, y de homotopías. Yo creo que a la par a la que se definió el concepto de homotopía y de contractibilidad, se definió, más o menos por lo que he escuchado y por lo que sé, se definió el concepto de pseudo-homotopía, o cuando dos funciones son pseudo-homotópicas. Entonces, la idea de que dos funciones sean pseudo-homotópicas es como la misma idea de las homotopías, de formar una función en otra, simplemente que en la parte de homotopías utilizamos como conjunto de parámetros el intervalo 0,1 para moverme de un lugar a otro, y entonces aquí en la parte de pseudo-homotopías, o de que dos funciones sean pseudo-homotópicas, pues trabajamos, en lugar de trabajar con el intervalo i, el intervalo 0,1, trabajamos con un continuo y pedimos que ese continuo pues tenga también dos puntos especiales, así como el 0 y el 1 eran puntos especiales en el intervalo 0,1. Aquí al continuo le pedimos que tenga dos puntos especiales en donde para esos puntos la imagen sea sea f de x, y para los puntos de la forma x, b, su imagen sea g de x. Entonces, de alguna manera también lo que estamos haciendo es deformar una función en otra, pero en cierta forma no tenemos, como el continuo puede ser muy general, pues no tenemos mucho control en esa parte, pero sí podemos deformar una función en otra. Entonces, una vez que uno define qué funciones, cuando dos funciones son pseudomotópicas, pues uno puede definir también cuando un espacio es pseudocontráctil. Y entonces aquí la idea es dar ahora las funciones vamos a llamarlas pseudomotopías, y entonces para que un espacio sea pseudocontráctil, pues la idea es que
que la función identidad se pueda pseudo deformar ahora a una función constante. Así rápidamente, el ejemplo que es clásico en esta parte es un espacio que es pseudocontráctil, no contráctil, es considerar este disquito que estoy dibujando aquí, una espiral que le converge a la frontera del disco, y entonces resulta que ese espacio es un espacio pseudocontráctil, pero no es contráctil, y la forma, bueno, de ver que no es contráctil es que, pues se sabe que cuando un espacio es contráctil, el espacio es conexo por trayectorias, y resulta que, pues, este espacio que estoy dibujando ahí no es conexo por trayectorias, y entonces eso lo hace no contráctil. Ok. Se puede dar bien la función, la pseudomotopía, no me voy a meter ahorita en esto, me parece que ya no tengo mucho tiempo, pero bueno, les quería mostrar que este es un ejemplo en donde se ve que los dos conceptos son diferentes. Y entonces, una vez que uno se mete en esta parte, pues ya nosotros en el 2018, junto con otros compañeros, Fernando Orozco y Leonardo Juárez Villa, probamos en este artículo que si un espacio tiene un RI conjunto, entonces también resulta que el espacio no es pseudocontráctil. Aquí nosotros, como probamos esta parte, no pasamos propiamente por probar que el RI conjunto era como una especie como de pseudomotópicamente fijo, pero esencialmente en la prueba se prueba que se mantiene rígido ahí bajo las pseudomotopías también, y eso hace que el espacio no sea contráctil. Ok, después, en el 2023, aquí tuve que haber puesto una definición que nosotros bautizamos como R4 continuo. No la quise poner, es demasiado técnica, pero se explica quizás un poquito mejor con un dibujito. Entonces, si ustedes consideran un continuo como de esta manera, y tienen sucesiones de lo que nosotros llamamos triodos, así convergiendo a este arquito, así como lo estoy dibujando ahí. Solamente voy a poner ahí 2 de cada lado. Estoy pensando que aquí tengo una sucesión de esos conjuntitos convergiendo a este arco de en medio, pero además a esos conjuntos que le llamamos triodos le hacemos converger cosas como las que estoy dibujando ahorita, así. Resulta que el punto medio de ese arco, así como lo estoy dibujando, resulta ser un R4 continuo. Se parece mucho, si uno lo analiza un poquito, podría uno pensar que ese R4 continuo es su definición, o la forma de obtenerlo es como o uno hubiera podido obtener un R1, un R2 o un R3, pero resulta pues que ese R4 continuo no es ni R1, ni R2, ni R3, ni conjunto, ni continuo. Entonces, ese punto es diferente, pero también la idea intuitiva es que bajo la definición, no bajo pseudomotopías o bajo homotopías, si yo lo quisiera mover hacia arriba, pues lo que tengo abajo me lo impide de alguna manera, y si yo lo quisiera mover hacia abajo, lo que tengo en la parte de arriba también me lo impide de alguna manera, y entonces eso también lo hace en cierta forma un conjunto rígido, un conjunto que es pseudo u homotópicamente fijo bajo alguna pseudo deformación o alguna deformación. Y entonces probamos en este artículo en el 2023 que todo continuo es que tenga uno de esos no es contráctil y tampoco pseudo contráctil.
Y bueno, y entre algunas de las características que tenían es que cuando los pusimos a analizar y los pusimos a comparar con las cosas que teníamos, pues nos dimos cuenta que si K es un R conjunto, entonces los R conjuntos contienen R continuos, R4 continuos, que, que si el R conjunto es degenerado, entonces ese coincide con un R4 continuo, que cada RI conjunto contiene R4 continuos, como se los había dicho anteriormente, si un RI conjunto contiene un R3 conjunto, entonces por transitividad pues debe de contener a un R4 continuo. Vimos que existe un continuo con un R4 continuo que no es un R3 continuo y no contiene RI conjuntos. Y el ejemplo fue ese que acabo de dibujar. Ese ejemplo sirve para esa parte. Y también vimos que existe un R3 conjunto que en esta parte es conexo, pero que no es un R4 continuo. Entonces, esa es más o menos la relación que hay entre ellos. Y como les decía, pues, bueno, aquí en esta parte, pues quedan algunas preguntas pendientes. En estos continuos que nosotros llamamos abanicos, no sabemos realmente bien la relación que hay entre R3 y R4, es decir, pues planteamos que si se puede, que si cada que tengamos un R4 continuo en un abanico, si este será un R3 continuo, y si tenemos un R3 continuo en un abanico, pues nos preguntamos si este será un R4 continuo. Entonces, estas preguntas, pues aún están abiertas. Y aquí, bueno, la única diferencia es que los abanicos son una clase muy particular de lo que llamamos dendroides, y como entre comillas son más sencillos de abordar, pues podrían ser ciertas afirmativas, esas preguntas, pero bueno, no hemos podido darle una buena respuesta a nosotros. Y bueno, y lo que les decía, al final, pues probamos que si X contiene un R4 continuo, entonces no es pseudo contráctil. Ok, y como para terminar, yo creo que esto ya lo voy a hacer un poquito más rápido. Para terminar, vimos, por ejemplo, en la teoría de continuos, regularmente se definen a lo que nosotros llamamos hiperespacios de un continuo, que es una familia que tienen ciertas propiedades específicas. Y es muy común en la teoría de continuos ver que si un espacio tiene cierta propiedad, determinar si el hiperespacio tiene la misma propiedad. Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, estos hiperespacios que manejo aquí, que yo no voy a explicar mucho aquí, es 2 a la X, C de X, Cn de X, también trabajamos con el C infinito de X y el Fn de X. Vimos que en términos generales, déjenme pasarme ya como al final, que en términos generales, si el continuo tiene RI conjuntos, desde 1 hasta 3 y RI continuos desde 1 hasta 4, pues cierta clase de hiperespacios, déjenme ver dónde está el resultado final, ya como para terminar esta parte. Déjenme checar. Ok, aquí este es como el resultado final. Lo probamos en el 2023 y probamos que si un continuo tiene RI
continuos, aquí solamente puse hasta R4, entonces, cierta clase de hiperespacios que le llamamos hiperespacios de G crecimiento, que contienen a lo que nosotros llamamos el F1 de X, también ese tipo de hiperespacios tienen R4 continuos y algunos tienen RIs conjuntos y RI continuos, y entonces eso hace que también los hiperespacios no sean pseudo contráctiles y tampoco sean contráctiles. Y ya nada más como para terminar, en algún momento Alejandro Illanes probó también en 1999 esta condición, que en espacios que les llamamos hereditariamente unicoherentes, estas tres condiciones son equivalentes. Si un espacio, si un continuo tiene R3 continuos, entonces el 2 a la X, que es el hiperespacio de subconjuntos cerrados, no vacíos de X, también contiene un R3 continuo, y es equivalente a que el hiperespacio, el C de X, que es el hiperespacio de subcontinuos de X, también tenga R3 continuos. Se sabe que en general no es cierto, en uno de sus artículos, en el 99, pues probó que en general el inciso, el punto 3 no implica el punto 2 y dio un ejemplo en donde se cumplía esta parte. Y bueno, pues con esto, pues, se pueden decir todavía muchas cosas más, pero bueno, con esto quiero terminar mi plática y bueno, y agradecer toda su atención. Gracias, doctor Félix. Pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta. Puede abrir su micrófono o puede utilizar el chat. Javier dice que muy interesante y entretenida la plática. Gracias, Javier. Yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, esto del homotopía tiene relación con el espacio de funciones. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué tanto se ha trabajado en el espacio de funciones con relación a la homotopía o pseudo-homotopía? Nosotros hemos trabajado ahorita últimamente, hicimos un artículo, está todavía en revisión, que tiene que ver con pseudomotopías y el espacio de funciones, y en donde esencialmente manejamos cosas como análogas algunas cosas análogas a la parte de homotopías con contractilidad. Por ejemplo, se sabe que en el espacio de funciones se puede definir una relación de equivalencia en donde dos funciones están relacionadas y son homotópicas. Y entonces eso te da una partición del espacio de funciones. Se sabe que cada clase de homotopía es conexa por trayectorias. Si el espacio es contráctil, entonces el espacio es arcoconexo, es conexo por trayectorias. Entonces, nosotros de las partes que hemos estado viendo es que también puedes manejar una partición en el espacio de funciones, en donde dos funciones están relacionadas y son pseudohomotópicas. Ahí las clases de pseudomotopías resultan ser espacios que nosotros llamamos conexos por continuos, que es como el equivalente a conexo por trayectorias, y resulta que si el espacio es contráctil, entonces el espacio total es conexo por continuos. Hemos trabajado alguna parte también de la conexidad, usando la herramienta de pseudomotopías, y la parte de conexidad también utilizando herramienta un poquito diferente, pero las hemos estado ahí
combinando en la parte principalmente de conexidad, que no hay muchos resultados de conexidad para el conjunto de funciones entre funciones, el espacio de funciones continuas. Ok, pues gracias y espero pues una copia después de que les acepten su artículo, si es posible, Ok, sí, sí, con a gusto. darle una leidita. Aquí en el chat preguntan, dice, disculpe la ignorancia, doctor. Entonces, hablando de homotopías, ¿serían como un homeomorfismo, pero para funciones en vez de espacios? No, de hecho, cuando uno trabaja con homotopías, no necesariamente, las funciones tienen que ser homeomorfismos, o sea, no tiene por qué haber una deformación, de una función en otra, si las funciones son, si son homeomorfas, más bien, si las funciones son homeomorfismos. Las funciones pueden ser de cualquier forma, siempre que puedas deformar una en la otra, y la idea también de pseudodeformación es hacer deformaciones, que ahora les vamos a llamar pseudodeformaciones, pero de manera continua, pero las funciones no tienen por qué ser homomorfismos, pueden ser, pues en este caso cuando es pseudocontráctil, deformas o pseudodeformas a la función identidad en un punto, y entonces como funciones pues no son homeomorfismos las dos funciones. Quizás en el proceso de ir deformando, pseudodeformando, si te encuentras ahí ciertos espacios homeomorfos o ciertas funciones que son homeomorfismos, pero no necesariamente todas tienen por qué seguir como ese patrón. No sé si eso responda a la pregunta. Ok, gracias. Sí, agradece. Dice, sí, muchas gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien más de los asistentes que tenga alguna pregunta? Parece ser que no. Te voy a presentar en este caso, tu certificado. Me parece que ahí se ve. Entonces, a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, agradece su participación como ponente en el Congreso, en el quinto Congreso Internacional de Topología y Afines, organizado por el Grupo de Investigación Pedro Contreras y el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Y pues muchas gracias por tu presentación. Esperamos contar con participaciones futuras en las ediciones posteriores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por la asistencia y por su paciencia. Muchísimas gracias.